Ya. Bueno, recuerden que hoy vamos a trabajar el tema de la nutrición y como nos decía Gloria en este momento, sobre el trabajo de la ayuda para las demencias. Gloria, ya estás como auspiciadora, ya puedes compartir. Ya, gracias. Primero que todo, pues bienvenidos nuevamente a estas charlas que se han organizado por medio de la red para cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir algo sobre lo que es la nutrición en el adulto mayor, pero yo me voy a enfocar un poco más sobre lo que es la nutrición y cómo afecta a las personas que tienen algún tipo de demencia. Pero en sí las demencias que yo me quiero enfocar más son en los pacientes, o sea, los que más afecta es a los pacientes que tienen Parkinson, Alzheimer, demencias frontotemporales, las demencias vasculares y las demencias de Huntington, que son las que más nosotros como que hemos manejado a nivel de pacientes. Y bueno, ¿qué es lo que es en realidad? ¿Cómo afecta estas demencias en la nutrición del adulto mayor? Entonces empezamos la nutrición y el deterioro cognitivo. Se dice que la baja nutrición es común en las personas mayores. Normalmente son los que están más expuestos a tener una mala nutrición. Y delgadez de la persona, la fragilidad de la piel que empiezan a tener. Y nos podemos dar cuenta cuando nosotros les damos la mano, los agarramos un poquito duro y se les vuelve morado. Y muchas veces ese moradito, la piel se muere y se cae y que cuesta una herida. ¿Ya? Entonces, se puede decir que es un problema de salud pública, al igual que la obesidad. Pero en el caso del adulto mayor estamos más tendiendo a lo que es la mala nutrición cuando tratamos de personas que son adultos mayores con algún tipo de demencia. Las consecuencias incluyen, ya decía, la delgadez, la fragilidad de la piel, a su vez, como pierden tanta masa muscular, quedan como borrachos a la hora de caminar, se caen, además pasan por hospitalizaciones una y otra vez, y además la mala nutrición también puede llegar a la muerte. Yo aquí he puesto una pirámide nutricional y bueno, y unos alimentos que nosotros tenemos que utilizar para poder nutrir o para nutrir a las personas mayores. Las necesidades de macronutrientes, como las proteínas, los azúcares, las grasas, pueden ser inferiores en los adultos jóvenes. O sea, el adulto mayor necesita menos que en el adulto joven, pero no los minerales, las vitaminas necesitan igual que el adulto joven. La dificultad de la alimentación en la demencia en estados avanzados de los pacientes se desnutren y se deshidratan. Al no poder comer bien, entonces este paciente se va a desnutrir. A su mismo tiempo, al no ingerir la suficiente cantidad de líquidos, se nos va a deshidratar. Un paciente desnutrido y deshidratado, pues se va a enfermar. Las consecuencias de las deshidrataciones vienen a ser infecciones de vías urinarias y bueno, empiezan con fiebre, cada vez las mucosas se empiezan a resecar. Entonces hay que tener presente que a la persona no la debemos dejar
ni desnutrir, ni deshidratar. En esta etapa hay que priorizar la ingesta de alimentos de fácil masticación, fáciles de ingerir y altamente nutritivos. Recordemos que el adulto mayor normalmente, si le miramos la boca, casi la mayoría le faltan piezas dentales. Entonces tenemos nosotros que acostumbrar también a hacer un tipo como de diagnóstico en el caso de si le faltan piezas dentales, ¿cómo va a masticar esta persona? ¿Cómo va a comer? Si yo o usted como cuidador o cuidadora tenemos a nuestro cargo una persona que tenemos que alimentarla, yo no le puedo dar un trozo de carne dura, y más si no tiene dentadura. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a tragar los trozos grandes y se nos va a atragantar y se nos va de pronto a asfixiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor, si ya le faltan las piezas dentales o a su vez tiene las prótesis flojas, normalmente cuando se le dice abra la boca y tiene las prótesis, al hablar se le mueven, entonces se dice que es el baile del artista. Cuando habla y las muelas están que bailan también ahí, entonces esta persona no va a poder comer nada que esté duro. Nosotros, cuidadores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayudar a fraccionar los alimentos de esta persona, cortarlos, cocinarle muy bien, ¿sí? Entonces, para que él pueda igual comer con más facilidad. Por ello, en esta etapa ya les decía que los alimentos deben ser bien masticados si tiene buena dentadura, que sean fáciles de ingerir, no muy secos. Para ellos, nosotros se dice que hay que darles más bien como aplastado, como tipo una compotas, ¿sí? O papillas, no sopas. Las sopas por lo general son más líquidas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente con demencia, si nosotros miramos, ya les decía, tenemos que aprender a hacer un tipo valoración. ¿Qué pasa? Cuando el paciente mastica, entonces nosotros tenemos que ver en el momento que traga, ¿cómo tragó? Si tragó todo lo que masticó, se le quedó en la boca parte del alimento o tiene que hacer muchas veces el deber de tragar un poquito, otro poquito, hasta que por fin todo lo que masticó se fue. Ahora, se fue totalmente al estómago. ¿Qué pasó? Si de pronto en la tráquea se quedó y empieza a toser, nosotros decimos, ya se atoró. Y no, la verdad en este momento el paciente está en peligro de que esa comida vaya al pulmón y vaya a aspirar y vaya a tener una infección de pronto, una infección del pulmón por aspiración o a su vez la muerte. En la demencia grave, el paciente suele presentar dificultad de masticación. ¿Por qué? Normalmente todas las personas manejamos lo que es los esfínteres, que automáticamente cuando yo voy a tragar, el esfínter que está conectado a la tráquea se cierra para que el alimento pase al estómago y no vaya al pulmón. Pero si el paciente tiene demencia, ya tiene un daño cerebral, ya no tiene esta capacidad de manejar los esfínteres en la boca. Incluso el paciente nosotros puede estar comiendo y se puede salir el alimento por la nariz. Entonces, tenemos que estar nosotros pendientes de eso y a su vez estar muy conectados con el médico tratante, en este caso nutricionista. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver si al momento que traga nosotros le escuchamos como gorgojeo, como que le hierve aquí, tiene líquido, es porque el paciente no está deglutiendo bien, no está, este paciente ya puede estar presentando una disfagia. ¿Qué es la disfagia? La disfagia es la dificultad para tragar, para llevar el bolo que está en la boca hacia el estómago. Esa es la disfagia. Además, el paciente con demencia puede tener anorexia. La anorexia es un rechazo a la alimentación, es un trastorno.
¿Qué pasa? El paciente anoréxico o la persona anoréxica se ve gordo siempre, le da miedo subir de peso. Entonces empieza a rechazar la comida, no quiere comer por miedo. Ese es un trastorno ya psicológico. Además, también puede ser la depresión, es otro dificultad que el paciente puede estar presentando una pérdida, un duelo y deja de comer. En esos días que dejó de comer, también se nos va a desnutrir, se va a deshidratar. En pacientes que tienen una dificultad, que se les dificulta la nutrición y la hidratación, cuando ya no puede tragar. Nosotros tenemos que ayudarles a comer. Ir, por ejemplo, el paciente con Alzheimer, que ya no sabe para qué le pusimos el poco de papilla en la boca, mastique, trague, irle diciendo los pasos que tiene que ir haciendo, no estarle haciendo preguntas mientras come. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar más bien concentrado en lo que está haciendo en ese momento, porque si de pronto nos quiere contestar, va a ir aire a la boca y a su vez también podemos nosotros facilitar que se vaya a atragantar o a su vez vaya a aspirar. En estados avanzados de atragantamiento y desnutrición, entonces nosotros tenemos que estar ahí. Un paciente que ya está totalmente, su demencia está terrible, pues ya desgastado, y el paciente no sabe que para qué le pusimos su comida, le presentamos el plato y no, o sea, no le llama ni la atención. ¿Qué pasa? El paso siguiente es que le van a poner una sonda. A este paciente le van a poner una sonda, puede ser nasogástrica. Muchas veces el paciente con sonda nasogástrica no se la va a dejar. ¿Por qué? Porque es una incomodidad que va a tener en la cara, en la nariz. Normalmente al bebé se le pone una orogástrica que va por la boca, pero al paciente adulto se le va a poner una sonda nasogástrica que va a ir de la nariz hacia el estómago. Entonces, si el paciente está consciente, despierto, le va a molestar y de pronto se la va a quitar, porque miremos que a veces hay pacientes que nosotros en salud se dice no colabora. En la realidad es que le incomoda y se lo quita porque es algo que le está molestando. Entonces, ese es el no colaborar. Entonces, cuando pasa esto, que el siguiente paso es poner un botón gástrico o una gastrostomía, que le abren la pared del estómago y ahí a su vez le colocan una sonda por ahí. Y esta pues va a estar cubierta con la ropa y va a ser menos, digamos, no se la va a estar manipulando. Pero cuidadores, tenemos la obligación de también tener cuidado con estos tipos de sondas. Limpiar, por ejemplo, la gastrostomía, nosotros vamos a ver que aparentemente está la carne viva ahí, ¿sí? Que está la sonda y que está la incisión hecha ahí. Nosotros tenemos que cada día limpiar alrededor de la sonda, no hacer que se acumule ahí restos, puede ser sangre o puede ser algún líquido que está saliendo de ahí, incluso comida. ¿Ya? Entonces tenemos la comida normalmente que se da por la tipo sonda, ya no va a ser sopa, ya no va a ser papilla, ya van a ser otros preparados que la nutricionista nos va a nivel sobre todo de ensures y estas cosas, que la nutricionista nos va a decir cuánto tenemos que ir dando en cada comida y nos va a fraccionar las comidas para poderle dar o la nutrición para poderle dar a tal hora. Entonces, eso también tenemos cuidadores que seguir al pie de la letra las indicaciones del nutricionista o la nutricionista. Ya decíamos que la disfagia era el trastorno de la deglución y que consiste en la dificultad para procesar los alimentos en la boca y transportarlos de ahí hacia el estómago. La baja nutrición es particularmente común entre las personas con demencia progresiva. Normalmente al inicio podemos ver que el paciente que tiene algún tipo de demencia come tranquilamente. Nosotros le damos, incluso hay pacientes que tienen como ansiedad y comen muy rápido y se paran de ahí y se van. Y bueno, pero poco a poco esto va progresando y nosotros tenemos que saber que algún momento va a llegar que el paciente
de pronto le da igual si come o no come, ¿sí? Entonces, y ahí es cuando empieza a perder peso, ¿ya? Y empieza a aumentar la desnutrición a través del curso de la enfermedad. Ahí es donde nosotros tenemos que ya consultar, incluso antes mismo, tenemos que ya consultar con lo que es el equipo, pues en este caso con la nutricionista y con el médico. Y nosotros siempre tenemos que apoyarnos en ellos y estar pendiente. Y si yo veo que mucho le da tos mientras come, es porque ya no está mal, ya no está bien, es decir, lo que es la deglución. Yo tengo que avisar eso. Normalmente nos han dicho que si consumimos bastante pescado, que omega 3, que cereales, que frutos secos, que ácido fólico, que omega, ya dije, bueno, que eso nos va a ayudar a retardar el deterioro cognitivo y la demencia. Y muchas personas, pues no está totalmente evidenciado, pero se dice que sí ayuda. Entonces, si mi paciente, su paciente aún está bien, démosle cosas que sean nutritivas. Si todavía puede comer bien, démosle el pescado, démosle el pollo, o sea, lo que es proteínas, démosle con aceite de oliva, no le demos muchas grasas, bastantes verduras y frutas, los cereales, las proteínas, o sea que su alimentación debe ser variada y debe ser nutritiva, ¿ya? Una dieta mediterránea también dicen que con alta ingesta de cereales, frutas, pescado puede disminuir el riesgo, pero la verdad, como les decía, no está totalmente evidenciado que puede ser esto. La clave. Mientras la pérdida de peso es un problema común en las personas con demencia, la baja de nutrición puede y debe ser evitada. No, normalmente nosotros debemos tener una báscula donde nosotros podamos pesarle a nuestro paciente a quien cuidamos, a nuestro familiar, por lo menos cada 8 días y estar nosotros mirando el proceso si ha bajado de peso, porque normalmente el adulto mayor muy pocas veces después de los 65 años o 70 no sube de peso, más bien tiende a bajar cuando tiene el problema de demencia, ¿sí? Entonces tenemos que tener el control de peso de esta persona. La baja nutrición puede y debe ser evitada. Entonces, cuando nosotros en el mercado tenemos muchos como suplementos que sustituyen a lo que es una dieta, pero eso también debe ser consultado con la nutricionista y con el médico que le trata. Entonces, si dice el paciente, la glucerna normalmente se le da al paciente diabético porque no tiene glucosa y el ensure al paciente normal. Y hay muchos suplementos que nos venden en el mercado, pero los más usados es glucerna y ensure, que creo que todo mundo conocemos eso. Pero las cantidades, ¿cuánto le falta? Eso lo va a hacer la nutricionista. ¿Cuánto le doy? Le damos nosotros. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Todo eso se le indica en el momento, pues, cuánto le debe dar, si es por sonda, cuánto le da, a qué hora, si es en bolo, si es en goteo. Entonces, en goteo normalmente es como ponerle un suero que va conectado a la sonda y está goteando todo el tiempo. Si es de bolo, normalmente tenemos nosotros unas jeringas grandes que miden aproximadamente 60 centímetros, vamos llenando la jeringa y esta se va yendo poco a poco y esos pues no duran más de 5 minutos que uno le da de comer a la persona. Entonces, o que le ha puesto su nutrición a la persona. Este momento debe ser un momento pues agradable para la persona. La persona ya no está comiendo nada por la boca, pero mantengamos nosotros que no pierda ese sabor dulce, el sabor salado. De vez en cuando ponerle un poquito de dulce en la boca o azúcar o lo que sea, o sal para que esta persona, además, lo que es la boca no hay que descuidar. Yo en este momento estoy entretenida en la sonda, pero la boca no hay que descuidar, sobre todo lo que es el aseo bucal de esta persona. Entonces, les decía, todo lo que son suplementos, eso les va a indicar la nutricionista las cantidades y las horas, cuándo se le debe dar, si la persona aún come, cuánto hay que dar de suplemento
y si ya no come nada, igual cuánto. Si la persona se le está dando por sonda, la persona después de que normalmente antes de comer debe estar sentado. Lo sentamos primero. Si el paciente ya está encamado, por lo menos semisentado. Y no acostarlo después de 40 minutos, lo debemos acostar. ¿Por qué? Porque el alimento aún está en el estómago. Si yo lo acuesto, lo que va a hacer es que el alimento va a subir por el esófago y de pronto se va a ir al pulmón y vamos a ocasionar igual una aspiración y nuestro paciente puede morir. Entonces, muy delicado. Normalmente ellos quieren que ya los acuesten nuevamente, pero no se los va a acostar apenas comen. Se le dio, se lo deja sentado o semisentado entre 30 y 40 minutos y de ahí sí se lo puede recostar. Entonces tengamos muy presente todas esas cosas. Unos consejos para la nutrición a pacientes con demencia. Si el paciente no puede masticar, es importante cortar la comida en trocitos pequeños, triturarlos. Si ya mismo no puede masticar, aunque sea pedazos pequeños, licuar la alimentación. Los alimentos de manera que queden con textura suave y homogénea, que el paciente simplemente le pongamos en la boca y le ayudemos para que él vaya tragando. Así como les dije, recordémosle, abra la boca. Si hay que darle en la boca, pues le damos o él mismo mete su cuchara, trague. Entonces él traga. Ya, entonces le vamos a ir recordando que está en un proceso de alimentación en ese momento. Alimentar al paciente con paciencia, amor y dentro de un horario rutinario. Entonces, nunca porque ya tenemos que hacer otra cosa, le vamos a embutir como embutir una morcilla, no. O sea, con paciencia, con amor y dentro de hagamos una rutina, un horario. Por ejemplo, los desayunos siempre va a ser a las 8 de la mañana. El almuerzo siempre va a ser a las 12 del día. La cena siempre va a ser a las 4 o 5 de la tarde. Bueno, que sea un horario y que el paciente ya necesite a esa hora nuevamente querer comer. ¿Sí? Entonces, entre las comidas también démosle algo, no le dejemos pasar tanto tiempo sin comer. Se dice que se le debe dar por lo menos 6 comidas diarias, entre 5 y 6. Entonces, que entre las comidas principales debe ir por lo menos una fruta o un puré, por ejemplo, una manzanita cocida y aplastada, hecho puré si el paciente tiene bastante demencia, o un jugo o una colada o una agüita aromática si el paciente no está con su demencia avanzada. Acordémonos, si el paciente ya tiene una demencia avanzada, no podemos dar agua, porque el agua es bien difícil para que ellos la pasen. Ya está mal funcionando lo que es el esfínter donde está la tráquea y el esófago y ya se va a ir lo líquido al pulmón. Es preferible realizar varias comidas al día, ya decía unas 6, con alimento energético e hiperproteico. ¿Qué es eso? O sea, algo que le dé energía y a su vez que sea proteína. La proteína le va a ayudar incluso a conservar su masa muscular, respetando los gustos del paciente para fortalecer el tejido muscular y la piel. Entonces, normalmente que yo sé lo que a veces lo que le gusta a mi paciente, si es mi mamá o si es mi papá, yo sé lo que le gusta comer. Entonces, démosle algo que le guste, presentémosle comidas que le llamen la atención, que sean variadas, que sean agradables al ojo y agradables al paladar de la persona. No un montón de comida, poco, pero algunas veces. Sí, porque solo a veces ven el plato y dicen, ay, tanto que me ha puesto, no, ya mejor no quiero. Sí, entonces démosle poquito que sea llamativo, que si le hago una ensalada, que sea que combinen los colores, que el plato se vea bonito, incluso ahí les da hasta ganas de comer. La dieta tiene que ser variada y nutritiva, no siempre todos los días lo mismo y lo mismo, como a veces se licúa, aparentemente es lo mismo. Entonces, démosle, por ejemplo, eh, se le puede dar, se le puede dar
en el almuerzo, normalmente nosotros le damos algo que sea en una comida principal, una harina. Nosotros decimos una harina, como la pasta o fideo, arroz, puede ser legumbres, papas, plátano, yuca, no todo junto, o, pasta o arroz, o papas, o plátano, o fideos, eso, más, o pan, más una verdura cruda o cocida. Puede ser lechugas, zanahorias, tomates, arveja tierna o fresca. Bueno, algunas tantas verduras que nosotros tenemos en Latinoamérica, tenemos un montón de verduras. Luego podemos seguir una fruta. La fruta, si la persona puede masticar, que sea entera, mejor. No acostumbremos a dar jugos. Cuando nosotros licuamos las frutas, en el proceso de licuado se pierden muchos, los que se descomponen, lo que son vitaminas, minerales, hay una cierta degradación de esas, o sea, al cortar, ¿ya? Entonces, démosle un yogur o una fruta. Y si, bueno, no puede comerse la fruta, aplastémosle una papayita, un trozo de papaya aplastada, se lo podemos dar. Es más fácil que coma melón, sandía. Bueno, entonces tenemos que darles como un ejemplo de un menú de un almuerzo, ¿no? Es recomendable cocinar con aceite de oliva, usar cocciones a la plancha o al vapor, evitar o sea, los muchos fritos, porque ahí el aceite con que freímos y todo eso, pues no es muy aconsejable. Que sean condimentos suaves, no le demos ni muy picante, nada, o sea, hay personas que sí les gusta el picante, pero démosles poquito y al gusto del paciente. Por eso les decía, si le gusta el ají, por decir, hay muchos que están acostumbrados toda su vida a comer ají, hagámosle su ajicito, pero que no esté tan picante, ¿sí? Y entonces, y no siempre, de vez en cuando le vamos a dar sus gustos también, ¿no? Es mejor preparar purés que sopas. Entonces, la sopa es muy líquida, o sea, tiene mucho líquido, aparte de que lleva papas y todas las otras cosas, tiene su líquido, su consomé que está ahí, y eso no va a poder pasar. Y añadir proteínas a los purés, que también pueden ser enriquecidos, por ejemplo, un puré de papa con queso, con claras de huevo, se le puede poner un poco de leche y queda nutritivo. La leche es un alimento muy interesante. Yo ponía ahí un arroz con leche. ¿Por qué? Porque se puede dar con dulce y con sal, ¿no? Se puede utilizar en las preparaciones dulces o saladas, como por ejemplo, disminuye el sabor. Por ejemplo, en el caso del pescado, hay pacientes que no les gusta el pescado. Y el pescado sí es bueno, la proteína del pescado, el omega 3 que tiene el pescado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un poquito de leche o lo ponemos en el sartén con leche y le quita bastante el sabor? Entonces ahí le engañamos al paciente, pero está comiendo saludable, digamos, está comiendo bien. No sé si de pronto tienen preguntas, paren nomás y me dicen, ¿sí? La importancia la importancia de los horarios de las comidas. Entonces aquí es muy aconsejable, ya les decía, que por lo menos sea con una separación de 4 horas y que por lo menos tengan de 5 a 6 comidas. Las 3 comidas principales, más unas como tipo refrigerios, y así nosotros vamos a evitar que el paciente que ya come muy poquito, por lo menos tiene su aporte de carbohidratos, su aporte de vitaminas, de minerales, de proteínas. Otra cosa que se me olvidaba, en todas las comidas principales debe ir un carbohidrato, una proteína y vegetales, ¿ya? Porque ahí en los vegetales tenemos los minerales y las vitaminas. Entonces, siempre combinemos bien. Si yo al desayuno
le doy un pan, que bien vendría a ser un carbohidrato, le doy una tacita de leche que sea semidescremada, esa es una proteína, puede ser también un huevito, y a su vez le doy una fruta, ¿ya? Entonces combinemos bien. Otras colaciones entre las comidas cubre un porcentaje de la energía y de los nutrientes que necesita el paciente. La ingesta de comidas debe ser serenas, sin apuros. Yo les decía con paciencia, con amor, con cariño, que no se distraiga, no le vamos a hacer conversa. O si yo le pronto le cuento que él escuche, bueno, pero no estarle preguntando porque él me va a querer contestar y de pronto le vamos a proporcionar que el paciente aspire y después va a ser una neumonía. Las comidas deben ser completas, variadas, adecuadas a cada paciente. Nosotros tenemos un paciente diabético que va a necesitar una dieta especial para diabéticos. Tenemos un paciente hipertenso que va a necesitar comida baja en sodio y potasio. Tenemos un paciente que, bueno, cantidad de dietas que nosotros tenemos que adaptarlas a las necesidades y según la patología que tenga el paciente. Para valorar el estado nutricional del paciente, ya les decía, tenemos que tener una pesa y hacer un control de su peso y mirar si hay alguna variación. La evaluación de la ingesta alimentaria cuando está comiendo. Yo tengo que estar pendiente. Si el paciente por ejemplo, mirar si le da mucha tos, si nosotros acostumbramos a decir la carraspera, que empieza como a sacar como flema que está en la garganta. Eso no es normal. Si está bien el paciente, no es normal. Presencia de úlceras por presión. Si el paciente está muy delgado, va a hacer úlceras. Si no no tiene movilidad en la cama o de pronto, digamos que el paciente aún camina, pero en la noche duerme bastante y no se da la vuelta, pero de pronto apareció una úlcera. Entonces, porque el paciente está perdiendo masa muscular y el músculo, sabemos, y las capas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ese ayudan a amortiguar un poco el peso y la presión que hace el hueso contra la cama, contra el colchón. Pero si están apareciendo úlceras es porque de pronto está bajo de peso, malnutrido, puede que esté pasando eso, la pérdida del peso y la no ingesta de alimentos porque le dicen, venga para que almuerce. No, no quiero, estoy lleno. Entonces, todo eso tenemos que nosotros valorar y anotar y avisar al médico que lo está tratando, ¿sí? No dejemos pasar por alto que no quiso comer. Incluso dicen, no, es que él de toda la vida no ha merendado, no cena. Recordemos que de la cena al desayuno es un lapso muy grande de tiempo, ¿sí? Son 12, 13, hasta 14 horas. Entonces, que debe comer algo, sí debe comer algo poquito, algo liviano, pero debe comer. Entonces, no dejar pasar esas cosas que pueden ser importantes. Administrar a la administración de suplementos proteicos, bueno, en el caso de suplementos ya vendrían a ser como el tipo Ensure que les decía. La colocación de sondas de alimentación. Cuando se necesita el médico, nosotros le avisamos al médico, el médico a su vez va a tomar la decisión si hay necesidad de poner las sondas, ya sea nasogástrica, ya sea una sonda, ya sea un botón gástrico que normalmente se pone al adulto mayor y en estado de demencia. Esta sonda, como les dije hace un rato, es de nuestro cuidado. Nosotros tenemos que ser responsables de cuidar esa sonda. Primero, si es la nasogástrica, que ojalá dure bastante tiempo, que no se la quite al siguiente día que se la pusieron. Y el botón gástrico, que igual no se vaya a infectar, que esa sonda nosotros cuando lo bañamos al paciente o diariamente nosotros tenemos que estarla moviendo para que no se pegue porque normalmente ahí salen algunos líquidos y puede pegarse, no debe estar rotando. La sonda aquí en la pared abdominal debe rotar, no debe estar pegada ahí.
Entonces, limpiarle y dejarle siempre una gasita envuelta entre la pared del estómago y el botón gástrico para que en caso de que haya salida de algún líquido o algo, entonces impregna la gasa. Hay veces que puede salir sangre, sí. ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Por qué? Porque eso está abierto, ¿ya? Y está ahí la sonda que es un caucho, pues que es un caucho especial, pero ¿Ir al está, baño? el cuerpo no la reconoce como suya y siempre le está haciendo... Vamos para que se lave los dientes y se empillame de una vez cuando sean las 7. Faltan 20. Ani, buenas noches. Por favor, cierras el micrófono. ¡Ay, Gracias. qué pena! No me di cuenta. Entonces decía, la colocación de sondas, eso ya es del médico, y el uso de los suplementos también es del médico. Puede ser beneficioso en pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición. Si nosotros le vamos avisando constantemente al médico lo que está pasando con mi paciente, él nos puede ayudar a parar, digamos, el estado de desnutrición que de pronto empezó a tener ya mi paciente. Otro punto fundamental es la hidratación. Aparte de la alimentación viene la hidratación. Normalmente nos dicen debe tomarse 8 vasos de agua. Si usted le dice a su paciente tiene que tomarse 8 vasos de agua y le deja una jarra, él no va a tomar. No me da sed, ¿cómo quiere que tome agua? Eso es lo que nos dicen. No, si hasta frío me da beber, solo de ver la jarra les da frío, ¿ya? Entonces no quieren tomar agua. ¿Qué hacemos? Si ahora ya en el mercado encontramos nosotros gelatinas que son dietéticas, que son bajas en calorías, que no tienen azúcar y que le podemos dar a un paciente con diabetes. Entonces se aconseja en el caso de que el paciente ya no pueda deglutir algo líquido, darle tipo como gelatina con algún espesante. También en el mercado encontramos espesantes que son para estos pacientes, pero la más común es la gelatina. Puede ser gelatina con algún sabor o a su vez gelatina sin sabor, pero nosotros le vamos a poner un poquito de limón o una ramita de alguna hierbita aromática como la menta o alguna de esas que son aromáticas. Entonces, muchas veces por la disfagia pueden ocasionar atragantamientos, infecciones pulmonares por aspiración. Por eso estos líquidos se administrarán en forma de gelatinas o almibarados con espesantes. Ya les decía, un ejemplo es hervir 1 litro de agua y poner un sobrecito pequeño de gelatina, dejarle enfriar y luego ya se espesa. No va a quedar tan dura tampoco, que no quede muy duro porque igual le vamos a atragantar. Tiene que quedar en una forma como de pudín. Ya, entonces ahí va a ser más fácil pasarle la gelatina y a su vez darle la gelatina y vamos a estar hidratando. Yo leía en alguna ocasión de una señora que la cuidaba a su nieto y no quería tomar agua por nada del mundo quería tomar agua. Entonces, él ni siquiera sopas, porque decía si fuera que tomara una sopa o algo, no quiere. Entonces, él se inventó como unos tipos caramelos y a su vez les ponía un sabor y los congelaba y le daba que esté chupando, pero era agua, ¿ya? Entonces, ella ahí sí se los comía. Y entonces él se inventó esa forma, digamos, de darle agua a su abuelita. ¿Cómo debe estar el comedor si es que mi paciente aún va al comedor, si está en un centro geriátrico o si está en la casa? Debe ser tranquilo. El ambiente debe ser muy tranquilo, que debe tener una iluminación. Si el paciente aún se puede levantar, llevémoslo a que coma en la mesa del comedor, no en la cama, porque eso, comer en la cama, pues imposibilita psicológicamente más a la persona, ¿ya? Tiene que estar tranquilo, sereno. La iluminación suficiente, de luz natural si es posible, tiene que haber calidez de hogar, ¿ya? Ojalá se pudiera poner una música suave
si está en un centro geriátrico y si les dejan ayudar a hacer algunas actividades aún de ayuda en la cocina. Por ejemplo, hay señoras que dicen, yo quiero ayudar a pelar papas. Se les puede ayudar que hagan eso. Y incluso ya a veces con tipos de demencias, a veces colaboran en eso. Y es como una especie de terapia y a su vez ellas van a sentir que ellas hicieron la comida y van a comer con más gusto, ¿no? Disminución de las distracciones. Que no, por ejemplo, si le puso música, no le ponga cumbias porque de pronto va a querer bailar o se distrae, ¿no? Y recuerdo en este momento de un pacientito que yo estaba atendiéndole y de pronto un día me dice, bonita, ¿verdad? Entonces le digo, ¿qué cosa? La cucaracha. Yo, ¿cuál cucaracha? Dice, la cucaracha, ¿sí? Entonces ha estado acordando de la canción. Yo, o sea, no, en ningún momento habíamos hablado de la canción. Y dice, bonita, ¿verdad? Le digo, ¿qué cosa? Dice, la cucaracha. ¿Cuál cucaracha? Dice, la que ya no puede caminar, ¿sí? Entonces, ellos pasan pensando en otras cosas. Nosotros tenemos que tranquilizar en el momento del almuerzo, ponerle una música suave, que no tenga distractores, que el paciente se sienta más relajado y confortado, que el tipo de música sea armoniosa y que sea placentera y que induzca como a estar tranquilo, que le dé serenidad y que sobre todo dignidad. Ya si yo estoy asistiéndolo con mucho cariño, con respeto, no afanando lo que coma rápido, abra la boca, trague, no, sino poco a poco a su ritmo, ¿ya? Recomendaciones, ya les decía, el ambiente tranquilo. Alertividad, o sea que el paciente, cuando el paciente está con una demencia muy grande, cuando ya está encamado, yo tengo que estarlo alertando y decirle, señor fulano de tal, vamos a comer, ¿ya? Entonces le pone la cucharada, le voy a dar gelatina, le pone la cucharada, ¿está rica? Trague, ya, tragó. Abra la boca, veo si de verdad tragó. No le voy a poner otra encima porque lo voy a atragantar. La postura, ya les dije, respetar siempre la postura sentado o semisentado. La cantidad que sea, les decía, en pocas cantidades y ojalá más veces, ¿no? Y la velocidad, demorarse el tiempo que se demore, no embutirle, ¿ya? Vigilar síntomas de alarma, si se está atragantando, si le está dando tos, si le está dando esa carraspera que nosotros decimos, es porque en el momento que le ocasiona eso es porque no está bien. La higiene oral debe ser, así tenga sonda nasogástrica o un botón gástrico, debe tener higiene oral. Al acostarlo, ya les dije que sea después de 40 minutos de haber terminado de comer y evitar complicaciones de deshidratación y de desnutrición. Esencialmente cuidar la higiene bucal después de cada comida, especialmente si se usan prótesis, y evitar el uso de cubiertos o vajillas que puedan causar lesiones. Bueno, en el mercado ya contamos con muchos utensilios que ellos pueden utilizar, que tienen agarraderas más grandes, las cucharas también, que es el cabo de la cuchara igual lo pueden agarrar bien. Por ejemplo, si yo no, le voy a dar algo, alguna comida que sea de cortar, le doy cortada, ya no le demos el cuchillo, sino que yo le voy a cortar en pedacitos pequeños la carne, porque se va a lesionar de pronto, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado en eso. Vamos con esto, vamos a prevenir lo que es la anemia. Vamos a prevenir las úlceras por presión si nosotros estamos dando o alimentando bien a nuestro paciente. Vamos a prevenir la disminución de la masa y la fuerza muscular, el mayor riesgo de presentar sarcopenia, la pérdida de masa ósea, a su vez las fracturas. ¿Qué pasa si mi paciente está demasiado delgado, tiene masa muscular, muy poca masa muscular?
si no come bien, tiene las fuerzas también está disminuida, tiene mayor riesgo de caerse, de presentar sarcopenia, la masa muscular súper disminuida. E incluso la sarcopenia le dicen pobreza de carnes, pérdida de masa ósea. Si no está alimentándose bien, los huesos se van desgastando cada día más. En alguna caída se va a fracturar la cadera o el fémur. Bueno, vamos a evitar también que haya el deterioro cognitivo sea más acelerado, porque entre más desnutrición se va a acelerar su deterioro cognitivo más. Si tiene aumento de estrés y confusión, igual. Si entre más desnutrido esté o más deshidratado esté, va a tener más estrés, más confusión, va a quererse ir a la calle, va a quererse ir a su casa. Estando en su casa, va a querer verla a su mamá que murió hace 40 años, va a desconocerle si usted es su hijo o su hija, le va a decir, no, ¿quién es usted? Lléveme a mi casa, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? De pronto se va a poner a gritar. Si la persona está bien alimentada, bien nutrida, o sea, el deterioro lo tenemos, pero de pronto va a ser un poco más lento, ¿ya? Va a haber una deficiencia en su sistema inmune, o sea, va a perder defensas. Si no tiene una buena nutrición, las defensas han de bajar y cualquier infección le va a producir una gripe, cualquier tipo de infección de vías urinarias, ya. Aumenta del tiempo de recuperación si se enferma. Si está desnutrido, para que se recupere va a ser más lento. Si va a estar en el hospital, va a ser más largos los días, o sea, más días en el hospital. Si el tratamiento era para una persona normal, digamos, entre comillas, de 7 días, él va a estar 10, 11, hasta 12 días. Va a disminuir el rendimiento de las actividades diarias. Si antes él se ponía la camisa o se vestía, ahora no, me va a tocar a mí ayudarlo a vestir, porque ni siquiera se va a acordar que se tiene que abotonar la camisa. Entonces, eso, la buena nutrición va a ayudar mucho en lo que es la demencia, que la demencia por lo menos se esté un poco más lenta, no le afecte tanto. Ya les decía, la sarcopenia es la escasez de la masa muscular, que significa pobreza de carne. Revista importancia porque es frecuente, en los adultos mayores es muy frecuente ver que sus piernitas o sus brazos cada vez son más delgados, va perdiendo la masa muscular cada vez más y uno ve que al último queda como el huesito forrado con la piel. En las personas mayores se asocia a una salud pobre. Sus características son la reducción asociada a la edad de masa y función muscular, relacionada al sedentarismo. Entre menos haga ejercicio, más masa muscular pierde. Si esta persona, por ejemplo, hay unas pesas pequeñas que se sirven para los adultos mayores, alza esas pesas, está haciendo trabajar a los músculos y el músculo a su vez no es que vaya a aumentar, pero por lo menos no se va a perder tanto, ¿no? La desnutrición, la malnutrición puede ser potenciada por algunas otras enfermedades. Otras enfermedades se van a ver más afectadas. Si un diabético no se está nutriendo como debe nutrirse y alimentarse el diabético, cada vez va a ser peor su enfermedad. En los pacientes con Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, tienen más riesgo de padecer o incrementar el riesgo de caídas y la mayor dependencia. Si mi paciente se cae, se fractura, pues ya no va a poder caminar. Yo ya antes caminaba si le daba la mano, ahora no, va a estar en una silla de ruedas. Y cuando yo lo tenga que movilizar o trasladar de un sitio a otro de la silla a la cama, va a ser mucho peso y el trabajo es para el cuidador. Aumenta los riesgos de morbilidad y de mortalidad. Entonces, la mala nutrición, pues sí nos está dando pues mucho que decir, ¿no? Recordemos, el adulto mayor si se enferma, pierde mucho líquido.
Si se hidrata poco, se produce sequedad en las mucosas y falta de fuerza o disminución en el rendimiento. Tiene fatiga mental y física. Si disminuye el ingreso de líquidos a su organismo, se incrementa el deterioro cognitivo y aumenta su estrés y su confusión. Entonces tengamos muy en cuenta que nuestros pacientes deben estar bien alimentados, bien nutridos, bien hidratados. No descuidemos eso. Si ya no puede comer el alimento, entonces tenemos que licuarle, primero picarle, cortarle, aplastarle, pero si ni así no, tenemos que licuar. Ya licuado pues es más fácil. Ahora, si yo le doy de comer, darle de comer despacio, que no se vaya a atragantar, que no vaya a aspirar, porque ya les decía, en la demencia pierden lo que es lo que nosotros manejamos a nivel del cerebro, los esfínteres, y puede que si yo le pongo la comida, en vez de irse al estómago, se va al pulmón. Esta persona va a hacer una neumonía por aspiración, incluso puede morir. Entonces, muy en cuenta esto. Si el paciente ya está encamado, ya no come, tengamos en cuenta que tengo que ser responsable de las sondas, de la nutrición que se da por las sondas, de cumplir las recomendaciones y las órdenes médicas y de nutrición en cantidades y horarios. Entonces, todo eso tengamos muy en cuenta. Eso es todo. ¿Dónde dejo de compartir aquí? ¿Alguna pregunta? Gloria, muchísimas gracias. Me gustó mucho la presentación, muy pertinente. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, pues aprovechemos a Gloria en este momento. No, Gloria, todo como muy claro. Excelente, muchas gracias. ¿O no entendieron nada? No, por favor. Y mira, están diciendo que muy claro. Sí, mira, todo muy claro. Claro que entendimos, súper bueno. Ya, bueno, mejor. Agradecerles como sí, siempre. Todo fue muy claro, muy entendible, un tema muy chévere. Es como parecido a la nutrición de un niño cuando está en crecimiento, que la comida debe ser balanceada, debe ser con proteínas, con vitaminas, afianzar mucho las verduras, las frutas. Y es muy importante lo que dice usted, que ya el jugo le quita como mucha vitamina ya al licuarlo. Es mejor darle al adulto y así mismo a los niños la fruta como tal, se ve que es mejor. Muy interesante, muchas gracias, estuvo todo muy bien explicado. Gracias, Luceli. Claudia, ¿vas a decir algo? Sí, es que precisamente el otro día que estábamos hablando con Gloria de esta cosa, de este aspecto de la nutrición, hablábamos también de la parte cultural y de la parte de los productos de cada región. Entonces, eso también en la nutrición y en el desarrollo biológico tiene que ver mucho la memoria con la que nosotros nos hemos criado y con lo que nosotros tenemos en nuestro conocimiento, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos ha alimentado. El cerebro también se alimenta con esas cosas, con eso que uno cree o que le da gusto comerlo. Entonces, Gloria lo anotaba muy bien porque se pueden perder muchas habilidades, muchas funcionalidades, pero se estimulan a través del gusto. Lo que ella decía, poner un poquito de sal, poner un poquito de azúcar. Ahora, afortunadamente, hay muchas posibilidades de... Se te cerró el micrófono, Claudia. De alimentos integrales y todo esto, o también la disminución de esas cantidades, si son muy dulces, pero un poquito, bien administradas en los horarios y sobre todo con la disponibilidad de tiempo.
En los estímulos para el caso de lo que hablaban hoy sobre demencia, el estímulo del gusto es muy, muy importante, porque esa parte agradable hace que se produzcan efectos dopamínicos y que entonces las personas se sientan mucho más como unos estados de felicidad que les da salud. Entonces, así estemos, por ejemplo, en el caso ya de un deterioro muy alto, podemos dar ese tipo de alicientes en gusto, en comidas y todo, aun cuando estemos con una intervención nasogástrica o esto, también podemos ayudar con poquitas cosas y que la persona vea ese tipo de cosas como para tener un aliciente. Por eso se llama nutrición, porque se trata de nutrir no solamente el cuerpo, pues, de lo que necesita, sino también al ojo y aquellas cosas que de alguna manera nos han traído o han desarrollado a la persona. Entonces, cuando estamos en esas etapas, es muy importante, por eso los datos biográficos son muy importantes. En un centro de distancia, pues a veces la gente no tiene sino información del nombre, pero de dónde vengan, incluso del clima de donde vengan o de la región que vengan, eso nos ayudará muchísimo a acompañar esa nutrición o acompañar esos momentos agradables para estimular a esa persona. Entonces sabemos que van a haber deterioros, por supuesto, entonces vamos a usar también la nutrición o estos parte del alimento para estimular y ayudar a dar esos estados de felicidad o que sea en unos momentos muy pequeños. Entonces hay oportunidades, los productos de cosecha, todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos que aprovechar porque no nos vamos a decir mentiras. En muchas circunstancias la parte económica o la situación económica no es la mejor y entonces, claro, podemos pensar que hay que usar otro tipo de aceites y otro tipo de cosas y todo, pero de pronto no hay ese acceso. Entonces, unas soluciones son disminuir, por ejemplo, esas cantidades de grasas, usar los aceites que pues se consiguen, pero tratar de que sean equilibrados, que no sean excesivos o que no nos saturemos de harinas o por darle comida a la persona, darle cosas que no le funcionan. Y lo que ustedes oyeron hoy sobre el tema de usar las gelatinas, y eso es muy importante, la gelatina es uno de los alimentos, no solamente a nivel visual, sino a nivel de sabor, que ayuda muchísimo. Por eso le dan a uno en los hospitales también gelatina, porque eso es agradable al tracto, refresca muchísimo. Las bebidas con sábila, por ejemplo, van a ser digamos, muy oportunas también, porque tienen una cantidad de elementos que ayudan a corregir y aliviar toda esta parte de la garganta y de la faringe, de la parte digestiva, ayudan a que el alimento fluya. También consideren, por ejemplo, ya lo que hablamos, las proteínas, muy importante, pero entre todos los otros alimentos como las cereales, encontramos muchos aportes nutricionales que podemos utilizar y que de alguna manera son de bajo costo y también que podemos como combinar y ser muy flexibles en utilizarlas de varias maneras para que sean bien nutritivos. Y tener, mira, lo mejor de hoy, todas las recomendaciones de los espacios de cómo dar el alimento, tiempo y cómo facilitar esta parte tan importante para nosotros que es la alimentación. Muchas gracias, Claudia. Por ahí me decía, alguien me escribió, cuando se da la medicación por sonda, siempre se debe hacer, bueno, en el caso que tenga sonda, la sonda, yo les decía, siempre el cuidado de las sondas es de nosotros cuidadores. Que la sonda esté limpia, después de dar alimentación, siempre pasar agua. Si tiene sonda es mejor, no lo vamos a dejar deshidratar porque se le puede dar el agua tranquilamente. Se le da la medicación, si son pastillas, se las muele bien, se las diluye y se le pasa por la sonda, luego agua. El agua nosotros debemos estarles pasando a cada rato, por lo menos cada 20 minutos, se les puede pasar 30, 40 mililitros de agua
para que no se deshidraten, ¿ya? Entonces es menos riesgo tenerlo con sonda, menos riesgo de deshidratación. Igual, yo manejé un paciente muchos años que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, que eso lo que hace es paralizar los músculos del cuello y los brazos, ¿no? El paciente al inicio empezó, yo lo vi desde que inició hasta que falleció, o sea, vi el proceso de la enfermedad, empezó como a cambiar la voz, parecía un robot, cuando conversaba se le escuchaba como un robot. Entonces, eso no era normal. A algunas personas les daba risa escucharle, pero luego empezó, ya no podía comer, empezó ya, dejó de comer, francamente, dejó de comer y solo vomitaba todos los líquidos gástricos, vomitaba y le llevé yo para hacerle un estudio. Hay un estudio que se les da vario, es como un yogur, y se les da que tomen y en el momento que toman se les hace una endoscopia, no, una ecografía, como un tipo eco, y se les va tomando placas para saber cómo es el momento que traga, el momento real, cómo traga. Y se va pintando igual con este líquido y se ve dónde quedan los restos de esto. Si se va al pulmón y nos dimos cuenta que él tenía súper dañado ya lo que es el esfínter del esófago y de la tráquea. Entonces a él se le estaba yendo eso hacia el pulmón y por eso él ya al último incluso estaba hasta inflamado porque tanta salida del líquido gástrico le había inflamado todo lo que era el esófago. El esófago estaba totalmente cerrado. Al inicio se hizo una dilatación esofágica, eso se hace a nivel ya casi pues con máquinas del médico en una sala de cirugía, pero no le duró mucho. Nuevamente volvió a eso, él empezó a comer solo licuado y como les digo, era como un robot, él hablaba como un robot, caminaba como un robot y todo, cogía una jarrita y él mismo tomaba, licuado todo ahí, todo, él mismo iba y decía, póngale un guineo, un banano, póngale un trozo de pollo, y era eso dulce y salado, pero eso comía. Entonces, huevos, le ponía huevos cocinados o un poco de leche y un pan y eso licuaba y se comía eso. Entonces, él en cierta forma recuperó lo que perdió el tiempo que dejó de comer, pero eso se fue progresivamente aumentando, ¿no? Al último ya no podía comer nada, no le pusimos sonda nasogástrica, fue directamente al estómago, una sonda que se llama botón gástrico y la sonda. De ahí ya se le empezó a dar solo ya pues Ensure y se comía un tarro de 450 gramos diarios. El Ensure en Ecuador vale $20 el tarro. Diarios era solo en Ensure $20. Entonces eso se le diluía como para cada 3 horas se le daba 300 mililitros y se le daba durante el día en 6 o 7 veces, pero pasaba todo el tiempo comiendo. Entonces el manejo de la sonda, después de cada comida, agua, ¿sí? Y luego en las pastillas que tomaba, porque pues tocaba darle medicación, igual agua para que quede la sonda clara, limpia, y si queda restos de comida, la sonda hace hongos, y esa infección puede ir al estómago y se complica, pues, ¿no? Entonces el cuidado debe ser ese, ¿no? Gloria, muchísimas gracias. Agradecer la asistencia de todos. El jueves pues nos veremos en el conversatorio. De hoy en 8 pues tenemos la otra charla que una vez le vamos diciendo que es un avance de cuidados paliativos. Muchísimas gracias por su asistencia. Nuevamente felicitarlos porque lo que hacemos en este espacio, que no es obligado, sino es una invitación muy cordial, es una inversión que estamos haciendo hacia adentro, ¿cierto? No de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro, que es lo que más vale y lo que más queda. Un abrazo cuidador, por favor, cuídense mucho. En nuestros países esta pandemia está otra vez disparada. A los compañeros de Ecuador que mañana elijan bien para que tengan un buen... No hay a quién. Entonces votar en blanco, no mentira. No, peor todavía.
Sí hay, pero el uno peor que el otro. Bueno, pero bueno. Ajá. Entonces, confiar en Dios que sea lo mejor. Ajá. Muchísimas Así gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias a ustedes también y nos veremos el jueves. Gracias. Una linda noche a todos. Gracias por esa hermosa exposición, licenciada Gloria. Gracias, don Angelito. Está excelente, excelente. Voy nutrido de algunos conocimientos que ya estaban medio olvidados. Muy bien. Una linda noche a todos. Un abrazo a todos y todas. Don Ángel, muchas gracias. Nuevamente, Gracias. mucha suerte mañana. Ahí al menos peor, licenciada Gloria. Sí. ¿Ah? Gracias, Ajá. gracias, Luceli, Sí. muchísimas gracias, gracias. bendiciones. Elsa, muchas gracias. Tenemos que hablar. Gracias. Milagros, muchas gracias. Angelina, un abrazo, cuídense. Bueno, un abrazo para todos desde acá del municipio de Génova, de acá del Quindío, en Colombia. Para todos, me alegra mucho haber participado. Esperamos vernos pronto. Allá en donde Igualmente. es Luceli, toda la parte del Quindío, el Viejo Caldas se llama eso. En Colombia es donde hay más adultos mayores. Donde la Yo gente... tengo una amiga que se llama Luceli Ardila. Es colombiana, pero no es usted. Yo al inicio pensé que era ella, o sea, le conozco por Facebook nomás. Aprendí mucho